Buenos días, estimados alumnos. Voy a hacer una videolectura del nuevo tema de normas internacionales de información financiera que corresponde a la segunda unidad, que es la NIF sobre la presentación de los estados financieros. Aquí vamos a ver cuál es la diferencia de la presentación de estados financieros de las normas internacionales de información financiera en relación con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Lo primero que vemos son las características que debe de tener la información financiera. Y el primero es presentación razonable. Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una empresa. Se supone que la aplicación de las NIF para las pymes con información adicional a revelar cuando sea necesario dará lugar a estados financieros que logren una presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Esta es una de los primeros objetivos que se persiguen al utilizar las normas internacionales de información financiera, que es que los estados financieros tengan una presentación razonable, es decir, que muestren confiabilidad y confiabilidad en la información financiera. Fiabilidad y confiabilidad. Como se explica en uno de los párrafos de esta norma, la aplicación de esta NIF por parte de una entidad con obligación pública de rendir cuentas no da como resultado una presentación razonable de acuerdo con las NIF. La segunda característica es la hipótesis de negocio en marcha, que ya sabemos que todo negocio se considera en marcha a menos que se diga lo contrario. Por ejemplo, empresas que ya están en procesos de quiebra, en ese caso ya se da la discontinuidad de la empresa, que por efectos de falta de liquidez o quiebra son las dos situaciones más generales que se dan para que un negocio ya no siga en marcha. Por el contrario, toda empresa que se mantiene operando se considera como un negocio en marcha. Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad evaluará la capacidad que tiene la empresa para continuar en funcionamiento. Con la pandemia del COVID-19, se ha puesto mucho a estudiar lo que es la hipótesis de negocio en marcha, porque hay negocios obviamente que han dejado de existir. O sea, así como han muerto personas, han muerto empresas. Y es por esto que en los informes del año 2019, del año 2019-2020, se van a ver ya los efectos del COVID-19 en las empresas, y puede que esto tenga una especial atención en los informes de auditoría. A ver cómo han operado las empresas, cómo han subsistido, y las empresas que trágicamente han tenido que cerrar. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. O sea, está por un proceso de liquidez tan grande la empresa que ya no puede hacerle frente a sus obligaciones, entonces no hay de otra manera que cerrar la empresa. Cuando la gerencia al realizar esta evaluación sea consciente de la existencia de incertidumbre significativa relativa a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la empresa de continuar como negocio en marcha, revelará esta incertidumbre. Dentro de la información financiera tiene que ir expuesto un párrafo donde exprese estas situaciones que está llevando a cabo la empresa y por las cuales se considera que en cualquier momento puede cerrar y dejar de funcionar esta empresa. Frecuencia de la información: una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente, cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa de una entidad, y los estados financieros anuales se presentan para un periodo superior o inferior al año. La entidad revelará ese hecho, la razón para utilizar un periodo inferior o superior, y el hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Por lo general, las empresas están haciendo estados financieros mensuales porque cada mes se tienen que tomar decisiones por parte de los gerentes o los socios, es ver cómo van caminando las operaciones de la empresa y sobre todo cómo se va maximizando la rentabilidad de un negocio
que es el objetivo fundamental de todo dueño de una empresa o negocio, es maximizar sus ganancias. Entonces, a medida que van transcurriendo los meses, ellos van viendo cómo va avanzando este objetivo y van tomando decisiones en base a situaciones concretas. Por ejemplo, si las cuentas por cobrar están muy débiles, entonces hay que reforzar las políticas de cobro. Entonces, ese es un indicio para tomar una decisión sobre esa cuenta y ver de qué forma se obtiene más liquidez, hacer más reinversión, comprar más inventario. Esa es la importancia de analizar los estados financieros. Por lo general, el gerente financiero es el que se va a encargar de analizar todos los registros contables. Y obviamente que los registros contables deben de demostrar la fiabilidad en todo lo que es la información financiera, y esto lo vamos a ver con la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados o con la aplicación de normas internacionales de información financiera. Otra característica importante es la uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la empresa o una revisión de sus estados financieros se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, o que la NIF requiere un cambio en la presentación. Puede ser por la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partido o grupo de partidas y el monto de reclasificación. Uniformidad en la presentación se refiere a que los estados financieros tienen que llevar un mismo orden y una misma clasificación los años anteriores con el año que se está registrando la información. En el caso de que haya un cambio, se tiene que notificar, se tiene que reflejarse como una nota a los estados financieros, donde el usuario de la información financiera sea capaz de ver que por qué se dio ese cambio. Y en otros casos, porque las NIFs están en constante estudio, y las NIF puede que dentro de sus estudios hagan una reclasificación en alguna cuenta en el caso de la presentación de los estados financieros. Entonces, en ese caso, igual se cambiaría, pero también se incluiría como una nota siempre. Por eso es que dentro de las NIF existen, dentro de los documentos a presentar a las gerencias obtenidos en la contabilidad, las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque en esas notas van a ir todo ese razonamiento sobre cambios o aplicación de políticas en la información contable, para que el usuario sea capaz de distinguir, porque hay ciertas diferencias en la presentación de los estados financieros. Una característica importante es la información comparativa. Una entidad revelará información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. Ya sabemos que para comparar, por lo general nos presentan el año anterior con el año sujeto a examen, para que nosotros veamos una comparación de cifras y de cuentas, y también en el caso va unado a la uniformidad, porque las políticas, tenemos que mantener las mismas políticas contables, y en el caso de que cambie una política contable, explicar que por qué cambió. Por ejemplo, en los métodos de depreciación, si usamos el método de línea recta, tenemos que seguir usando en los años siguientes el método de línea recta para que la información sea comparable. Igual, por ejemplo, en el caso del manejo de los inventarios, si usamos el método promedio, no lo vamos a cambiar por una decisión personal al PEP, sino que porque se hizo un estudio anterior para hacer ese cambio, y después ese cambio incluirlo como una nota a los estados financieros. La característica de materialidad tiene que ver con la entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tenga importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de la información financiera.
La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud juzgada en función de las circunstancias particulares. Materialidad o importancia relativa, que lo vemos como un principio, también significa que todos los montos en los estados financieros tienen importancia y por eso se tienen que incluir. Es como un caso que está ahí en la actividad propuesta. 2 Córdoba, 5 Córdoba, 10 Córdoba, 100 Córdoba, no lo considero importante incluir, por eso no incluye ese monto, esa cuenta. Entonces significa que toda cuenta yo la tengo que incluir, aunque ya he sabido que hay cuentas más importantes en relación a los montos, pero todo proceso o registro tiene importancia dentro de la información financiera. Las NIF plantean un conjunto completo de estados financieros que debe de incluir una empresa y son el estado de situación financiera, un estado de resultado, un estado de cambio en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas. Este compendio de estado financiero lo tiene que presentar toda empresa que esté aplicando las normas internacionales de información financiera. Son 5 estados financieros. El primero es el estado de situación financiera, que antes le llamábamos balance general. El otro es un estado de resultado, que puede ser un resultado integral o un estado de resultado separado y un estado de resultado integral. El tercero es un estado de cambio en el patrimonio. El cuarto es un estado de flujo de efectivo y el quinto son las notas. Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. ¿Cómo? ¿Cuál es esa identificación en esos estados financieros? Uno es el nombre de la entidad que informe cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo precedente. 2, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. 3, la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. 4, la moneda de presentación. 5, el grado de redondeo, si lo hay practicado al presentar los importes en los estados financieros. Una entidad revelará en las notas lo siguiente: el domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social, y una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. Las notas tienen que partir siempre con esto, con el domicilio y la forma legal de la entidad y una breve descripción de su objeto social, o sea, a qué se dedica. El estado de situación financiera, el primero, que antes llamábamos balance general, y entonces ahora es el que presenta, como dice, los activos, los pasivos y el patrimonio de una entidad a una fecha determinada. En este caso, los activos se van a clasificar en partidas corrientes y no corrientes. Ya no vamos a tener una estructura de activos circulantes, activos fijos, otros activos, pasivos circulante, pasivo a largo plazo. Esta vez la clasificación va a ser entre partidas corrientes y no corrientes. Los activos corrientes, una actividad clasificará un activo como corriente cuando espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, mantiene el activo principalmente con fines de negociación, espera realizar el activo entre los 12 meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. Ese es un dato muy importante. Dentro de los 12 meses es un activo corriente, que antes le llamábamos a corto plazo. Y se trata de un efectivo o un equivalente del efectivo. Los pasivos corrientes esperan liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad, mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses o a, como lo llamábamos antes, pasivo a corto plazo. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes. ¿Qué partidas debe de incluir como mínimo el estado de situación financiera, que antes le llamábamos balance general, para que tengamos una relación sobre lo que estamos hablando? El efectivo equivalente al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, activo financiero, inventario, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos,
al costo, activos biológicos al valor razonable, inversiones en asociadas, inversiones en entidades controladas, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, pasivo financiero, pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos, como no corrientes, a lo que antes le llamamos activos diferidos. Ahora van a estar dentro del grupo de no corrientes. Provisiones y participaciones no controladas, patrimonio atribuible a los propietarios. Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, en la propiedad, planta y equipo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inventarios que muestren por separado el importe de inventarios, en los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, provisiones por beneficios a los empleados, clases de patrimonio. Toda esa parte se va a incluir como nota. En el capital se tiene que incluir como notas para cada clase de capital en acciones, el número de acciones autorizadas, el número de acciones emitidas y pagadas, el valor nominal de las acciones, una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final, los derechos, privilegios y restricciones, las acciones de la entidad mantenida por ella, las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos, una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio. Entonces, toda esta parte se tiene que incluir como nota a los estados financieros. El material presenta un ejemplo de una empresa XYZ, estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y en miles de unidades monetarias. Y te da un comparativo de 2 años. Entonces aquí vemos la clasificación: activo, activo corriente está el efectivo equivalente al efectivo, las cuentas comerciales por cobrarlo, inventario, costo de inversiones en cartera. En los activos no corrientes vemos la propiedad, planta y equipo, el costo menos la depreciación, vemos los activos totales. Después en los pasivos tenemos los pasivos corrientes, acreedores comerciales, intereses por pagar, impuestos a las ganancias a pagar. Y en el pasivo no corriente vemos la deuda a largo plazo y vemos el pasivo total. En la cuenta del patrimonio podemos ver el capital en acciones y las ganancias acumuladas. También tenemos un ejemplo de clasificación que la estaré subiendo, de cuentas, las partidas a presentar en los estados financieros. Entonces, ¿qué cuentas incluimos dentro de, por ejemplo, los activos corrientes? Tenemos un grupo de efectivo equivalente al efectivo, activos financieros al vencimiento, fondos de uso restringido, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a partes relacionadas, anticipos y avances, partidas no financieras, los inventarios, los gastos prepagados o gastos pagados por anticipado, los activos mantenidos para la venta, impuestos corrientes. En los activos no corrientes encontramos la propiedad, planta y equipo, los activos biológicos, activos en inversión, inversiones en entidades asociadas, inversiones en subsidiarias, activos intangibles, depósitos en garantía, activos por impuestos diferidos y otros activos no corrientes. En el grupo de los pasivos corrientes encontramos porción corriente de deuda a largo plazo, cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas, gastos de vengados por pagar, intereses por pagar, retenciones de ley por liquidar, acreedores diversos, anticipos recibidos de clientes, beneficios a empleados, provisiones e impuestos a las ganancias. En los pasivos no corrientes encontramos cuentas como préstamos bancarios por pagar, acreedores diversos, beneficios a empleados, porción a largo plazo, pasivos por impuestos diferidos. ¿Qué cuentas encontramos en el patrimonio? El capital social autorizado, el capital suscrito pagado, el capital suscrito no pagado, las ganancias acumuladas y la reserva legal. Entonces aquí vemos cuáles son las cuentas que usamos dentro de los grupos de activos, pasivos y patrimonios que podemos utilizar o que vamos a utilizar al estudiar las normas internacionales de información financiera, y con esto podemos ver las diferencias que hay
cuando nosotros estudiábamos el balance general con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que era cuando teníamos los grupos de activos en activos circulantes, activos fijos y otros activos, activos diferidos. Teníamos los pasivos, circulante y los pasivos a largo plazo, y teníamos ciertas cuentas del capital. Ahora, con las normas internacionales de información financiera, vemos que cambia desde el nombre, que ahora se llama estado de situación financiera, y vemos que los grupos se clasifican en activos corrientes, que son los exigibles hasta 12 meses o un año, y los activos no corrientes, que son mayores a un año. Igualmente el pasivo corriente hasta 12 meses o un año, y el pasivo no corriente mayor a un año. Y también vemos cómo se clasifican las cuentas del patrimonio. Aquí claramente podemos ver cómo vamos a estructurar un estado de situación financiera usando las normas internacionales de información financiera, que es lo que vemos en el ejemplo que aquí podemos ver para la empresa XYZ, cómo se presenta un estado de situación financiera al 31 de diciembre de un año X, y vemos cómo se estructura este estado de situación financiera en activos, activos corrientes, activos no corrientes, el activo total, la suma del activo corriente más el activo no corriente. En el caso de los pasivos, tenemos los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, y como pasivo total, la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente. Y en el patrimonio, total del patrimonio, podemos ver siempre el total patrimonio más el pasivo, o sea, esto nunca va a cambiar, lo que es que el activo total es igual al pasivo más el patrimonio. Porque ya esa es la estructura del balance. Sigue manteniendo este formato que tiene que dar igual, porque sabemos que la contabilidad es cuadrada, y entonces tenemos que tener sumas iguales para poder cuadrar el estado de situación financiera. Este ha sido un pequeño video explicativo acerca del tema de la segunda unidad, que partimos con el estado de situación financiera, que igual lo vamos a reforzar por medio de la siguiente videoconferencia y por medio de también la clase presencial, para que veamos algunas interrogantes que tengan sobre el tema y así poder abordarlas.